Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22 Aster, 46 Telenor para la subregión del nordeste de la República Dominicana. Tenemos que agradecer los reportes de sintonías que nos llegan a través de las plataformas de Cananga Visión, de Siempre Comunicaciones.online y de Carivisión.online. A quienes nos siguen en nuestras redes sociales, X, Instagram, TikTok y nuestra página de Facebook. Lo propio, quienes se suscriben, comentan, comparten y le dan me gusta a los contenidos que cada noche ponemos a su disposición a través del canal de YouTube de Cerrando la Noche. Hoy don Giovanni Almonte y de los Santos tiene excusa, no va a estar compartiendo esta noche con nosotros. Sin embargo, vamos a tener un programa interesante, como todos, con dos muy buenos invitados, con lo que pretendemos desarrollar contenidos que sean de su gusto y que aporten en la dirección que siempre planteamos de este ejercicio de comunicación tendente a aportar granitos de arena para la construcción de una sociedad mejor. Carolina Sánchez es nuestra invitada de esta noche. Carolina es de Costa Rica, tiene más de 15 años de experiencia de trabajo en comunicación, o sea que vamos a hablar con una comunicadora. Además, ha desarrollado trabajo en proyectos vinculados a la sostenibilidad y a la energía renovable o alternativa. Y hoy viene en calidad de coordinadora de la gran red Caribe libre de fósiles. Carolina tendrá que explicarnos en qué consiste eso. Buenas noches y bienvenida a República Dominicana. Buenas noches, Junior. Muchas gracias, primero que nada, por hacernos el espacio y por recibirnos. Y bueno, yo muy feliz de estar acá en tu país. La iniciativa Gran Caribe Libre de Fósiles es una red de organizaciones de la sociedad civil de todo el Gran Caribe. ¿Y por qué Gran Caribe? Porque incluye todos los países que estamos alrededor de ese gran ecosistema que es el Caribe, que son las islas latinoamericanas como también las angloparlantes, pero también todo Mesoamérica, así como Panamá, Colombia, Venezuela e incluso Guyana y Surinam. ¿Y por qué hablamos de ese Gran Caribe? Porque estamos interconectados ecológicamente y de muchas otras maneras también como región, y además corremos todos los mismos riesgos de cara al cambio climático. Y esta red lo que busca, estas organizaciones de la sociedad civil, buscan frenar la proliferación de los combustibles fósiles en la región, donde en los últimos años lamentablemente ha habido un movimiento muy rápido de nuevas exploraciones de petróleo y gas en la región, especialmente debido a la situación de Guyana, que es un país que se ha convertido muy rápidamente en país petrolero, y eso ha influido en que esa tendencia esté permeando las intenciones de algunos gobiernos de la región. Nuestras organizaciones son organizaciones de base que trabajan, por ejemplo, desde el litigio ambiental, algunos de ellos, otras son observatorios, o sea, organizaciones más de corte académico, de investigación y de datos. Otros son movimientos civiles que unen diferentes organizaciones y empresas, e incluso también trabajamos con organizaciones comunitarias como comunidades pesqueras de pesca artesanal de pequeña escala en la región del Gran Caribe, que están siendo ya desde hace rato afectados por los impactos de la explotación petrolera, y que además son quienes corren más riesgo o los primeros en enfrentar muchos de los riesgos de los impactos del cambio climático en los últimos años. ¿Cómo nace esta iniciativa, Carolina?
Esto nace porque habemos organizaciones que estamos luchando localmente en nuestros países con este tema. Yo soy costarricense y Costa Rica ha sido tradicionalmente reconocida por su energía renovable y por su conservación ambiental. Sin embargo, lamentablemente en los últimos años hemos caído también un poco en esta tendencia petrolera y han habido movimientos intentando hacer exploración de petróleo y gas, especialmente en nuestra costa caribe. En Costa Rica organizamos un movimiento que se llama Costa Rica Libre de Perforación, que une a 200 empresas y organizaciones que buscan detener y justificar con datos por qué ese no es el camino para nuestro país. Así como estábamos nosotros en nuestro país, aquí en República Dominicana hay organizaciones muy comprometidas con también frenar no solo desde la perspectiva petrolera y gasífera, sino también con los temas del carbón, el uso de carbón especialmente para la generación térmica. Y también en Colombia, que es un país ya muy petrolero, con muchos años de trabajar el petróleo y el gas, hay organizaciones muy interesadas y moviéndose desde hace años. Nos unimos, nos encontramos dentro de una red global que se llama la red de gas y petróleo, la red global de gas y petróleo, y empezamos a ver que tal vez teníamos más fuerza si hacíamos cosas juntos, que tenía más sentido que nos compartiéramos experiencias, qué acciones de incidencia servían en un país que podríamos replicar en el otro, o acciones de comunicación, etcétera. Y nos juntamos hace 2 años en Cartagena e invitamos a otras organizaciones de la región a unirse, y desde entonces venimos gesticulando diferentes iniciativas, eventos, compartiendo información, y ahora estamos a punto de tener nuestro segundo encuentro aquí en República Dominicana. Antes de hablar del encuentro, 2 cosas, Carolina. Primero, saber por qué Costa Rica quiere involucionar ese proceso de regresión. ¿Qué lo motiva? Bueno, yo no diría que es Costa Rica quien quiere hacer eso. Son algunos cuantos en el país, porque me gustaría pensar que todavía somos muchos las personas, las empresas y las organizaciones que respaldamos y creemos en la sostenibilidad que nuestro país ha representado por tantos años. Una sostenibilidad que además nos genera réditos, que a los profesionales nos genera estatus internacional con respecto al expertise en sostenibilidad, pero que también nos ha generado mucha cooperación internacional. Por ejemplo, incluso hemos ganado premios por nuestra conservación que luego son invertidos en más proyectos ambientales, pero mi país es pequeño y unas cuantas voces pueden hacer mucha bulla, y tenemos varios años que han habido voces diciendo que debería de haber un referéndum, por ejemplo, para que sea el pueblo quien decide, y este gobierno, por primera vez en varias décadas, abiertamente es vocal sobre la intención de hacer exploración y explotación. Entonces, ahora que se puede hablar ahora mismo de que hay voluntad de Estado de caminar nuevamente, bueno, de retroceder. ¿Eso es lo que está planteando? ¿No? En este momento, desde el Ejecutivo, se ha planteado varias veces que deberíamos de, primero que nada, explorar. Realmente lo que plantean es explorar a ver qué tenemos, bajo la primicia de que existe la exploración sostenible, que hay que ser muy claro que no hay exploración que no tenga impacto ambiental fuerte. Y sí, en los últimos años se ha hablado de nuevo bajo la falacia de que si encontramos petróleo o gas, podríamos explotarlo y usar ese dinero para construir infraestructura, y que eso de alguna manera le llegaría además al pueblo algún beneficio económico de eso. Pero sí hay una voluntad política en esta administración actual. Hablaste de referéndum. Una decisión de esa naturaleza prevé la Constitución costarricense que deba ser sometida a la consideración de la población. No que deba de ser, pero sí que puede serlo. La Constitución sí tiene unas limitaciones de qué puede ser llevado a un referéndum y qué no.
Pero este tema particular sí podría ser llevado a referéndum si así lo quisieran. Sin embargo, es un tema complejo porque es un tema que pasa por muchos detalles económicos, muchos detalles ambientales y muchísimo detalle técnico, que es complejo llevarlo a un referéndum. Sin embargo, te cuento que hay ejemplos de referéndums, pero hacia el otro lado, en la región. Belice, hace unos años, Belice ya hace explotación de petróleo en sus tierras, pero hace unos años defendieron el Mar Caribe de sus costas con lo que ellos llaman el referéndum del pueblo. Lograron recolectar las firmas necesarias para hacer la petición de referéndum y el pueblo votó en contra. Entonces hay una moratoria en la exploración y explotación en el mar. Lamentablemente en mi país se quiere hacer al revés, pero bueno, también existen los casos en que se usa esta herramienta política y de participación social de manera positiva. Y esa iniciativa o esa voluntad política implica, por ejemplo, que esa exploración la hará el propio Estado o hay empresas privadas que harán ese trabajito. Bueno, eso es parte de la nebulosa y las cortinas de humo que se venden un poco, porque por lo menos en Costa Rica, que no es el caso necesariamente en todo el Caribe, porque sí hay otros países donde sí hay empresas petroleras grandes con interés de intervenir en esos países, como lo está haciendo en Guyana, como están presionando en Surinam, por ejemplo. Pero en Costa Rica no hay empresa internacional buscando hacer eso. Y el gobierno simplemente ha dicho, exploremos a ver qué hay y si vale la pena sacarlo, pero nunca ha aterrizado quién va a hacer esa inversión. Y uno de los problemas más grandes con el tema de invertir en combustibles fósiles es que hoy en día ya sabemos que eso se va a convertir en un activo varado, porque ya sabemos que la demanda de petróleo y gas va a decaer en las próximas 2 décadas, porque el mundo sí está de acuerdo en que hay que moverse hacia las renovables. Es una transición, es paulatina, tomará su tiempo. 2 décadas. La agencia, un aproximado, ¿verdad? La Agencia Internacional de Energía dice que, pero que no que se va a acabar, que la demanda va a empezar a bajar. A disminuir. De aquí en el 2030 de petróleo y entre el 2030 y el 2040 de gas. Y lo dice la Agencia Internacional de Energía, quien históricamente ha sido amiga de las petroleras. Sin embargo, desde hace unos años para acá, la Agencia Internacional de Energía ha tenido que ser pues contundente y clara en que no hay posibilidad de nuevos pozos petroleros en el mundo si queremos quedarnos bajo el límite del 1.5 o del incremento de 1.5 grados en temperatura para no tener consecuencias todavía más extremas con huracanes y otros temas de cambio climático, otros impactos. Carolina, ¿cómo llegó Costa Rica a ese nivel de deficiencia en la producción de energía alternativa? ¿Qué tan positivo ha sido para el país y cómo han exportado también su experiencia a otros países vecinos? Bueno, la experiencia de Costa Rica en este último año, que es la misma de Centroamérica, que nos está pasando a todos en Centroamérica, es un ejemplo muy importante, ojalá para otros países, de no hacer lo mismo, porque es una falta de planificación energética lo que tenemos en mi país. Nosotros tenemos más de 10 años de ser casi 100% renovables eléctricamente. Energéticamente siempre está el tema del transporte y ese es el talón de Aquiles energético de toda la región. Pero nosotros, porque dependemos mayoritariamente de la energía hidroeléctrica como el resto de Centroamérica. Todo Centroamérica tiene un porcentaje muy alto de energía hidroeléctrica. ¿Y qué pasa? Tuvimos el Niño y tenemos 2 años con sequías, sin suficiente agua para nuestras represas. Y este año, después de tener más de 10 años de casi 98, 99% renovable, este año tuvimos que quemar búnker, que es lo que usamos para las térmicas en Costa Rica, y vamos a quedar en un 91% de energía renovable, de electricidad renovable este año. ¿Por qué? Por una falta de planificación y de modernización de nuestras redes eléctricas. En toda la región está sucediendo la implementación de energía solar y energía eólica,
y de la generación distribuida, que la generación distribuida es que se genere electricidad no en plantas centralizadas, sino donde se consume, ya sea en las casas, en los negocios, industrias, etc. Esos cambios son cambios sistémicos y políticos de cómo tradicionalmente ha funcionado el mercado eléctrico, y ha habido reticencia a hacer esos cambios. Y nos agarró tarde para llegar a un mix, porque no es un tema de que una fuente de electricidad o de generación de electricidad sea mejor que la otra, sino es cómo conviven entre ellas suficiente para que haya un balance y por lo tanto no haya que recurrir a combustibles fósiles. Pues nosotros lamentablemente, aún sabiendo que el Niño venía, porque estos fenómenos meteorológicos se saben muchos años antes, no avanzamos suficientemente rápido en esa combinación de nuestra matriz eléctrica como deberíamos, y ahora estamos con el tema del búnker. Cuando tenés que pasar de una energía renovable a quemar búnker, suben las tarifas eléctricas o se corre el riesgo también de posibles apagones si en algún momento no hay suficiente respaldo de las hidroeléctricas para la matriz. Eso genera dudas en el pueblo y en la gente sobre si entonces estaríamos mejor, por ejemplo, con petróleo y gas propio y no dependiendo de importarlo, que lo hace más caro obviamente, y no dependiendo del agua, que además lamentablemente también ya sabemos que vamos a seguir teniendo sequías. Centroamérica es el triángulo seco centroamericano, es el tercer lugar que más va a sufrir de sequías en los próximos años por el cambio climático. Nuestras hidroeléctricas hay que replantearlas diferente, como unas grandes baterías, pero ya no pueden ser la base de nuestra matriz eléctrica. Bien, volvemos entonces a el evento que van a desarrollar próximamente. ¿Y cuáles son entonces? Me gustaría aprovechar que nos socialice las iniciativas que la red Gran Caribe Libre de Fósiles va a implementar en su área de impacto. Nosotros vamos a tener una reunión esta semana acá en República Dominicana, donde vamos a tratar de trabajar una campaña de comunicación regional alrededor del Gran Caribe, tratando de de sensibilizar a la sociedad civil y a más organizaciones de la sociedad civil sobre la conectividad ecológica que tenemos en el Gran Caribe, y por lo tanto tratar de hablar de el amor por el Caribe y de protegerlo, y eso pasa por no arriesgarlo con exploración y explotación. Conectividad ecológica, lo que queremos dar a entender y dar a conocer en conjunto en nuestros países es el hecho de que no solo compartimos, por ejemplo, las tortugas marinas que pueden viajar por todo el Caribe, obviamente no entienden de fronteras, ¿no? Pero pueden sufrir con el petróleo en el camino, con derrames, con plataformas, etcétera. Así hay mucha otra biodiversidad que compartimos en el Caribe, pero y lo más importante es que la conectividad ecológica de este gran ecosistema significa que lo que hace un país en un extremo, en el mar especialmente, afecta al otro extremo del Caribe. Si, por ejemplo, en Guyana hubiera un derrame grande de petróleo, por la manera en que funcionan las corrientes del Mar Caribe, ese derrame llegaría hasta Guatemala, o sea, cubriría las costas de Venezuela, de Colombia, de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala, porque somos un solo gran ecosistema. La intención es generar esta campaña e involucrar en cada país a más organizaciones, a escuelas, alrededor de la sensibilización y el entendimiento de esto que compartimos. Ahora, las organizaciones que hacemos la red del Gran Caribe Libre de Fósiles también trabajamos en transición justa, y eso significa que no es solo hablar de no hagamos petróleo, sino también es hablar de qué sí hacemos. Y qué si hacemos pasa por alternativas energéticas, como las energías renovables, como la distribución mejor distribución de la generación eléctrica, como eficiencia energética, que lamentablemente no hablamos de eso en nuestros países. Tendríamos mucho menos riesgo con apagones o con temas eléctricos si consumiéramos más conscientemente, pero no es todavía algo consciente. Pero también pasa por no dejar a nadie atrás. O
O sea, una transición energética justa debería de incluir una solución para quienes dependen todavía de los combustibles fósiles, debería de implicar una solución para el transporte que no deje a nadie atrás, que no sea solo para quienes tienen capacidad económica, por ejemplo, de adquirir un carro eléctrico. Y eso es nuestra intención, es generar en conjunto una campaña de comunicación e información y una estrategia de incidencia política en los espacios multilaterales que vienen en el próximo año y medio. Hay varios espacios multilaterales en Latinoamérica que volverán el foco de atención hacia nuestra región, como la COP16 de biodiversidad en Cali, Colombia, en octubre de este año, y la COP30, que es en Brasil a final del próximo año, del 2025. ¿Quiénes estarán en la reunión que se va a desarrollar en Santo Domingo? Bueno, nuestra reunión de la iniciativa va a ser en Bayahibe y somos 17 organizaciones de todo Centroamérica, de Colombia, de Guyana, de Surinam, y participa República Dominicana, participan organizaciones de Bahamas y de Santa Lucía, entre las islas. Los otros países también tienen organizaciones involucradas, pero no participan en el evento. Ese evento per se es un evento cerrado donde vamos a planificar esto, pero tendremos una preinauguración en Santo Domingo el día de mañana. A las 9:30 mañana en el restaurante Vizcaya vamos a tener un espacio abierto para prensa, así que invitados a acompañarnos, y para público en general que quiera informarse y conocer más al respecto. En este evento del día de mañana hablaremos de la situación de los combustibles fósiles en la región, pero también vamos a hablar sobre energías renovables y cómo está la situación de las energías renovables en la región, y tendremos la participación de un colega pescador del Caribe colombiano que tienen más de 10 años de estar con problemas de derrames y mortandades por exploraciones sísmicas y muchas otras cosas que afectan sus modos de vida, y él estará también compartiendo su experiencia allí. Carolina, definitivamente todo este tipo de iniciativas son interesantes, necesarias, pero hay un problemita, que todo esto necesita de políticas públicas. Es correcto. Para poder ser exitoso. Y en tu experiencia, viendo el Gran Caribe, ¿crees que hay un compromiso de nuestra clase política, de nuestros sectores empresariales, de caminar seriamente hacia esa alternativa? Creo que no se puede generalizar, porque sí hay políticos en este momento que tienen muy claro esto. Colombia en este momento, por ejemplo, tiene una administración que sí ha tomado como bandera este tema de la transición energética justa y están trabajando mucho en eso. Sí hay muchos empresarios también muy comprometidos con este tema en la región. Por poner un ejemplo, que sé que aquí en República Dominicana existen las empresas que son parte del Sistema B, son empresas que consideran que deben de ser la mejor empresa para el mundo y trabajan con una conciencia de sostenibilidad y ambiental muy fuerte. Y hay otros gobiernos y otros políticos donde no hay tanta tal vez atención o interés en este tema, pero también los políticos cambian y a veces vamos y venimos, ¿no?, de estas tendencias de trabajar esto, y por eso es tan importante la base de la sociedad civil que siga sosteniendo y siga presionando para que esas políticas que se necesitan para transicionar justamente y pronto se den o se promuevan en la región. Bien, vamos a agradecer a Carolina Sánchez, quien sacó parte de su tiempo, nos puso en agenda y vino a socializar con nosotros sus experiencias y sobre todo a darnos información sobre la red, la gran red del Caribe libre de fósiles. Muchísimas gracias más bien por el espacio y siempre atenta e interesada en participar en lo que pueda y apoyar en lo que pueda acá. Gracias nuevamente, Carolina. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.